Hola Educanders, hoy tenemos la suerte de presentarles a Sandro Doreste Bermúdez, nacido en Las Palmas de Gran Canaria en 1992 y titulado como corrector profesional. Actualmente trabaja como corrector autónomo para escritores y editoriales. Esperamos que lo disfruten. Hola Sandro, ¿qué tal? Me gustaría que comenzáramos con una breve presentación personal y nos contaras un poquito sobre la educación y la influencia de familias, amistades y docentes que hayan estado en tu aventura como escritor. Hola Jacqueline, muchas gracias por darme un hueco por aquí. Pues como presentación personal, realmente tengo poco que decir. Soy un escritor más de los que, por suerte, de los miles que hay hoy día. Y también soy corrector literario. Respecto a la educación, la verdad es que he tenido mucha suerte en el ámbito de la escritura. Por una parte, perdón, se me acaba de mover el ordenador. Por una parte, mi familia siempre ha apoyado el mundo literario. De hecho, creo que la literatura en sí siempre ha sido una parte en nuestra casa. También, por suerte, de mis amigos, pues bueno, pues por afinidad, aunque nos unieran otros temas, la literatura, este libro que nos recomendábamos, siempre ha sido un punto. Y también conté con profesores con los que cuando empecé a escribir, pues ellos me apoyaron y me dieron ánimos para seguir desarrollando. La verdad que en ese aspecto tuve mucha suerte. Bueno, ¿y cuándo y por qué decidiste escribir, Sandro? Pues ha habido dos momentos realmente. Uno fue cuando era un niño que quería vivir, quería ser parte de las historias que escuchaba o que veía. Y claro, lo que tenía a mi alcance era escribirlo. Hay otros tantos que han tenido la suerte de dibujarlo. Bueno, la suerte no, que han tenido ese instinto y la virtud de practicarlo. Y en mi caso fue de escribirlo. Y ya después, pues el segundo momento es cuando decidí tomarme un punto de vista más profesional, aunque la palabra suena un poco fría, pero más por ese sueño de vivir para leer, de escribir y, bueno, de vivir en ese ciclo. Claro, ahí el por qué ya cambia un poco. Ya lo primero fue, voy a escribir por mí, por ese deseo de ser parte de la historia. Ya cuando se comparte al mundo, creo que el espíritu cambia a que los otros formen parte de ese mundo. Entonces ya es un pensamiento totalmente distinto, pero esos han sido mis dos porqués. Ahora me gustaría que nos comentaras, pues, la influencia que han tenido otros escritores o escritoras a la hora de crear tus obras. Sí, de hecho hay una frase, viene un poco acá, un poco cogido con pinzas en esta pregunta, una frase que me gusta que dice: soy escritor, todo lo que digas o hagas puede salir en un libro. Pues esto es muy importante para la hora de escribir. Uno de los principales consejos que doy, y no soy el primero en absoluto en darlo, es: lee mucho más de lo que escribes. ¿Quieres escribir novela negra? A leer novela negra todo lo que pueda. Por inspiración, por ideas, por saber, oye, en este momento transmitió esto, en este momento jugó así, yo puedo ir por ese camino. Entonces la influencia de otros escritores es muchísima. Sobre todo están los escritores a los que he conocido, pues, como cualquier otro, de leerlo y decir: me gustó la obra. Patrick Rothfuss, por ejemplo, Alberto Vázquez Figueroa, Lanzaroteño, por ejemplo, y otros tantos. Y están los que he tenido el placer de conocer en persona. Conocido, por ejemplo, mi pareja, Melanie Garzón Sousa, otros escritores a los que llamo amigos, como Leandro Pinto, Raico Cruz, Carlos González Sosa, y otros con los que colaboro aquí sin del todo de frío, pero colaboro profesionalmente, como Dulce Bermúdez. Y entre todos tenemos lo bueno de comentarnos las obras, darnos ideas, incluso revisar si a alguno se le ha escapado el gazapito, pues el otro lo advierte, y tiene ese toque bonito. Entonces sí, hay bastante influencia de otros autores, y yo creo que es una nube mutua.
Sí, que es como un gran equipo que están ahí todos conectados y trabajando para un mismo fin, ¿no? Al final. Exacto. Y bueno, a la hora de enfrentarte al papel en blanco, ¿cómo afrontas ese desafío? Pues depende mucho. Hay historias, por ejemplo, en las que antes de escribir la primera palabra, me siento y desarrollo cada personaje, cada punto de los principales, no todo me vuelvo loco antes de empezar. Yo voy desglosando todo lo que creo que es el desarrollo de la historia y entonces escribo. Hay otras en las que viene el momento de inspiración y escribo un momento que puede ser el inicio o no. De hecho, últimamente, el inicio es lo último que escribo. Pero yo creo que la mayor tranquilidad a la hora de cuando viene el bloqueo, lo que nos pasa a todo escritor, a todo artista, creo yo, ese momento en el que estamos delante y no sabemos cómo comenzar, porque ninguna palabra nos parece buena. Lo bueno de la escritura es que siempre podemos reescribir. Entonces, tenemos el momento para escribir, pero no nos convence, lo escribimos. Ya mañana lo reescribiremos. Y 7 veces hace falta. Más o menos es así como lo afronto, con esa libertad de, bueno, hasta que llegue a imprenta puede pasar cualquier cosa. Lo bueno es que llegue a imprenta bien, ¿no? Totalmente. Sabemos que tienes experiencia en varios concursos de literatura. ¿Nos podrías contar un poquito cómo ha sido tu trayectoria? Pues, bueno, en la época escolar tuve algunos que fue bien. Después, ya de adulto, he participado en algunos. El único en el que ha habido algo notorio, digno de mención, fue en el 4º premio CEPA de la editorial Tandaya, en el que una de mis novelas, Solo los monstruos que monstruos, quedó finalista. Del resto, pues, es verdad que ahora he intentado subir el listón y ya estoy intentando ir a certámenes ya de otro calibre más grande. Por tanto, de ahí a que vuelva a haber alguna anécdota digna de mención, creo que va a pasar, que hará falta tiempo y esfuerzo. Bueno, pero todo llega, ¿no? Eso espero. Genial. Y bueno, y siguiendo esa línea, pues tendrás proyectos actuales y futuros. No sé, ¿te apetece contarnos algo? ¿Algún proyecto que tengas? Pues sí, ahora mismo tengo uno que está en el horno todavía, pero ya casi terminado. De hecho, ya en principio tiene más o menos fecha de salir, aunque con todo esto de la cuarentena no es posible que cambien los planes. Y en ese, de hecho, la diferencia es que en lugar de irme por la fantasía, que es lo habitual en mí, es lo que siempre he hecho, voy más por el género del terror y la demencia. Pero bueno, sin entrar en mucho más detalles sobre ese proyecto, sí que hay uno que llevo preparando desde finales de 2015 y no lo había afrontado porque es muy extenso, requiere una cantidad de esfuerzo tal que si saco ese libro no voy a poder publicar nada más en 2 o 3 años. Entonces por eso lo había dejado un poco postergado, pero ahora me siento en la necesidad de continuarlo. Así que estoy con mi proyecto de momento único de fantasía épica, titulado Los 5 Corsarios, y de hecho cuando a inicios de abril, subí la primera parte de ese libro a Wattpad. Es decir, que en este caso por mi nombre lo podrían buscar. Lo único que tengo en ese perfil es ese libro, por este motivo específicamente. Y bueno, ya si les gusta que sepa que estoy trabajando en el resto. Genial. Pero me va a llevar un tiempito. Genial, ahora de todas maneras dejaremos lo que son tus redes aquí colgadas para que la gente pueda seguirte y pueda ir viendo el trabajo que haces, ¿no? Desde el punto de vista educativo, ¿crees que se podría mejorar o modificar el sistema en cuanto a la lectoescritura de los estudiantes? Yo creo que sí, hay varios puntos. A ver, creo que el principal punto de la educación es sobre todo que el alumno disfrute con ella. Y si se impone
una obligación sin dar un aliciente a por qué va a hacerlo, lo que vale es que el niño que tiene su voluntad propia diga, oye, no, ya que me pones el yogur, dame la zanahoria. Por poner una referencia quizás no muy positiva, pero sí creo que hay que buscar ese entretenimiento sobre todo para ellos, porque es lo que van a buscar. Entonces, desde el punto de vista de la literatura, por ejemplo, algo que me parece, desde mi opinión, como no docente, lo añado, me parece un error empezar directamente por los clásicos. Es decir, alguien en primero de bachillerato, si ha tenido suerte en una familia lectora, podrá leer La Celestina y entenderlo. Pero alguien que en su casa lo único que tiene valor es el fútbol y los videojuegos, y que por su voluntad o por su familia no habrá leído, le pones un libro de hace 5 siglos y lo matas al pobre. Es decir, va a detestar la literatura porque no la va a entender, porque no la va a disfrutar. Hay que buscar, o incluso dentro de una clase, diferentes niveles de comprensión lectora, habrá que marcar libros diferentes para cada uno de ellos. Pero es interesante que lean libros contemporáneos de un lenguaje al principio sencillo, divertido, que a ellos les guste, que los disfruten. Porque a veces no es que los niños no lean, es que les falta comenzar por el libro apropiado. Sí, la motivación es la clave para todo aprendizaje. Exacto. Aunque sea un poco más complicado para los docentes, ¿no? Yo te lo digo como docente que soy, creo que hay muchísimas maneras de mejorar el sistema y estoy totalmente de acuerdo contigo que la motivación es vital. Si me permite, me gustaría mencionar un ejemplo de, por mi pareja y por mí, nos hemos movido bastante en festival, bueno, bastante, a lo que tenemos de alcance, que es la isla de Gran Canaria. Nos hemos movido lo que hemos podido en festivales, ferias de libros, etc. Y nos hemos encontrado con respecto a la frase de, es que los jóvenes no leen. Bueno, si son los que más se emocionan cuando ven un libro que les gusta. Pero nos hemos encontrado jóvenes que no leían en la vida y uno de los libros que les llama la atención, que tiene la posibilidad de llevarse, les gusta y a raíz de ese libro empiezan a leer los otros, otros del género, y los que antes les quisieron poner que no les gustaban, se los vuelven a leer por ellos mismos. Quería poner esa experiencia personal a reforzarlo, decir, hay que buscarles el libro apropiado para ellos. Bueno, y siguiendo el hilo de lo que hemos estado hablando, Sandro, ¿podrías dar algún consejo a los propios niños y jóvenes sobre lo que es la escritura, la lectura y la vida, ¿no? en general? Ya consejos sobre la vida, ya es algo que se me escapa por mucho. De hecho, a mí no me gusta considerarme maestro de nadie, no soy quien, básicamente. Si es verdad que de cara a la escritura hay un consejo, la escritura y lectura viene a ser el mismo. Hay un consejo que me gusta dar y que es lo que dije antes, que no soy yo quien lo ha dado, pero estoy totalmente de acuerdo. Y es que para escribir hay que leer. Y para leer, como mencioné, hay que leer lo que a uno le guste. Y estará bien decir algún día, oye, me he leído El Quijote. Pero si es el primer libro que tenemos en nuestras manos, no va a ir bien. Ibáñez, por ejemplo, hablaba que los niños comenzaban a leer por los cómics y de ahí se iban a los libros. Tenía toda la razón del mundo. Bueno, fue mi caso, de hecho, justo con sus cómics. Pero ese es mi consejo. A la hora de leer lo que a uno le guste. El resto estará bien y es bueno tener curiosidad, es bueno no rechazar, por ejemplo, el género romántico porque tenga mala fama. Oye, léelo alguna vez. Averigua por qué tiene esa mala fama, si quieres, o por qué te gusta de repente. Pero hay que averiguarlo, hay que leerlo. Y de cara a escribir, como había dicho antes,
quieren escribir novela negra, empápense a leer novela negra, toda la que encuentren. Este libro ganó un certamen, se trata acá, me lo voy a leer. Tenemos que, más que reinventar la rueda, todo lo que hayamos visto que funciona, podremos entenderlo, podremos analizarlo y decir, vale, lo sigo o lo modifico. Y ahí tenemos un punto original. Pero tenemos que saber qué es lo que ha creado el resto del mundo. Así que para ellos, para lectores y escritores, ese es mi consejo. Genial, muchísimas gracias, Sandro. A ti. Bueno, Sandro, pues al final tú has estado involucrado también en lo que es la educación, ¿no? Sabemos que tienes varios libros que han sido recomendados incluso por los centros, y en especial un libro juego que ha funcionado bastante bien en Gran Canaria y en Tenerife. ¿Nos podrías contar un poquito sobre ellos? Sí, es verdad. De hecho, los tengo por aquí. Esta novela fue recomendada para los institutos de Gran Canaria el año pasado. Y el libro juego, que de hecho esta tiene una pequeña característica, es que lo escribimos mi pareja y yo. Y cada cual escribió un libro juego que se puede leer de forma separada, es decir, según por dónde empiece, haz una historia o la otra. Y este fue recomendado para Gran Canaria y Tenerife, para el Congreso Jóvenes Lectores y Escritores de este año. Sobre la experiencia con ellos, la verdad es que ha sido positiva. Solo los monstruos fue mi acercamiento a lo que es la literatura juvenil. Disfruto la literatura juvenil, pero es verdad que me muevo más en el ámbito del joven adulto. Con Solo los monstruos, luego intenté ampliar, que no sé la palabra, ese abanico, y llegar al público que ahora mismo está en educación. Y la recepción por suerte fue bastante buena. Entonces me quedé muy a gusto, por eso busqué también que nos invitaran al congreso de este año, porque de verdad si algún escritor, congreso de jóvenes lectores y escritores, busca información con el CEP de la isla en la que estén, porque la verdad que es una oportunidad muy bonita para los alumnos y para los escritores. Y el libro juego, aunque no hemos tenido esa experiencia directa todavía con los centros, ojalá eso se redima en algún momento, sí que ha habido muy buena aceptación por parte de los jóvenes, porque claro, hay que entender que muchas veces le tienen miedo a las historias extensas. Por ejemplo, un libro que conste que vale, aquí está. Este libro, por ejemplo, que es de Melanie, me parece de los mejores libros que he leído, más allá de ser muy parejo, no es algo que siempre comento, pero si a un chico se muestra un libro de este tamaño, tiene costumbre lectora, huye. Entonces, el libro juego pues, ha tenido la ventaja sobre todo para los jóvenes que no tenían una comprensión lectora de antes, porque no es una novela al uso, es decir, no es una historia que empieza y termina, sino que a medida que leen, son los lectores quienes eligen qué camino tomar. Entonces, según eso, van a llegar a distintos finales. De hecho, entre una parte y la otra, el libro tiene más de 70 finales distintos. Pero claro, permite la opción, como dice libro-juego, como dice el término, de tomárselo como un entretenimiento. Van leyendo, van probando, uy, terminé así. No, a lo mejor no me ha gustado mucho. Voy a ver si en este momento hubiera elegido esto otro. Es más entretenido y por eso había un público que antes no alcanzábamos, no se podía alcanzar porque rechazaban los libros. Pero con esto, algunos hemos conseguido avivarlos un poquito a que entren en este mundo que es precioso. Entonces, lo positivo de la experiencia ha sido eso. Por último, me gustaría que nos leyeras algún fragmento de alguna de tus obras.
Vale. Vale, pues si les parece, puedo leer un poquito el inicio de Solo los monstruos crean monstruos. Todas las guerras nacen cuando una idea, no importa cuál ni cuáles sean sus intenciones, es más importante que la vida humana. En ese momento, cuando la empatía decae para el provecho de un concepto abstracto, es cuando nos convertimos en monstruos, en ese lobo que el hombre necesita controlar. Marta conocía las consecuencias. Sus amigos y ella, sus familias, todos habían sido víctimas de una idea. Por eso estaban allí, para recuperar lo poco que quedaba de ellos. Pues bueno, con esto sí ya hemos terminado, Sandro. Me gustaría que supieras que tenemos la librería y la academia, tanto como punto de venta para tus libros como para cualquier actividad, siempre lo ofrezco. Actividad, taller, lo que quieras hacer y quieras probar y quieras lanzar alguna idea, puedes contar con nosotros. Tenemos niños y dispuestos y encantados de vivir experiencias diferentes, ¿no? Y Es una oferta que no tengo ninguna intención de rechazar. Pues muchísimas gracias. Estaremos en contacto, Jacqueline. Genial. Pues muchas gracias. Un saludito. Igualmente. Chao. Chao.